Bueno, entonces, listo. Déjame ver. Ahora sí. Ah, por fin me salió el chat. Justo ahorita que me acepté, me salió el chat. Entonces, déjame salirme porque va los datos. Ok. Bueno, entonces, como les iba diciendo, chicos, como les iba informando, chicos, nosotros tenemos lo que son sistemas de compensaciones a los cambios de pH. Como ya lo mencionaron sus compañeros, tenemos tres, que son las proteínas, también tenemos lo que es el pulmón y el riñón. Estos van a ser en relación al tiempo. Nosotros tenemos que las proteínas son buffers que van a actuar al instante. Va a ser un proceso, tengo entendido, no recuerdo exactamente, si es hasta 12 horas, o ya creo que era mucho, eso de 1 a 2 horas, creo, 4 máximo, que estos van a suplir lo que son los cambios de pH. Luego de eso, nosotros tenemos el mecanismo respiratorio, donde la persona va a estimular lo que son los centros de respiratorios que se encuentran en el tronco del encéfalo, si no me equivoco. Sí, tronco del encéfalo, donde estos van a hacer de que el paciente o disminuya las respiraciones, tenga una hipercapnia, o las disminuya, o sea, hipocácnico. Hipercapnia. Sí, listo. Entonces, ¿esto para qué? Porque si hay una acumulación de ácidos, vale la redundancia, el paciente va a comenzar a respirar más para barrer lo que es ese CO2, ¿ya? En cambio, cuando hay un proceso alcalino o de bases, el paciente va a retener lo que es CO2 para poder compensarlo. Luego de esto, este sí es hasta las 12, 24 horas. Esto principalmente se da porque el riñón es el último mecanismo compensador del equilibrio ácido-base, demora un tiempo, y esto se da debido a qué? Debido a que nosotros tenemos la formación de bicarbonato, miento. Nosotros tenemos lo que es la reabsorción de bicarbonato y aparte también tenemos lo que es la fosfatasa alcalina, que como nosotros sabemos vamos a tener en el riñón, el túbulo contorneado proximal, vamos a tener la transformación de ácido carbónico, va a pasar por la fosfatasa alcalina, se va a dividir, va a excretar lo que es el CO2 y va a reabsorber lo que es el bicarbonato y va a botar agua, si no me equivoco. Algo así era. O sea, exactamente, ahorita no lo recuerdo. Entonces, igual eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos túbulo contorneado proximal. No olviden que la reabsorción de bicarbonato se da en el túbulo contorneado proximal. Ahora, con respecto también el riñón tiene una función de secretar hormonas, más que todo para la regulación hemodinámica, no tanto como se puede pensar en la regulación hemodinámica sistémica, que sí es verdad que lo hace, pero el riñón es egoísta, el riñón primero ve por él, ve su aporte sanguíneo y eso luego ayuda al resto del cuerpo, eso sí, claro. Por eso tenemos aquí el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con relación al sistema renina-angiotensina-aldosterona, sabemos que la renina es secretada por las arteriolas eferentes, entonces esta va a hacer que haya una vasoconstricción hacia lo que es la arteriola eferente y una vasodilatación en la arteriola aferente para que haya un aumento del flujo renal. Bueno, y ya sabemos el resto del proceso. La renina se transforma en angiotensina 1, luego en angiotensina 2 y el resto del proceso. También tenemos la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ayudar a lo que es la producción de lo que son hematíes. Va a ser lo que va a ayudar como un sustrato para lo que es la formación de tal. También tenemos el hierro, obviamente, en la médula ósea. También tenemos el metabolismo de lo que es... Ok, Mariusito, también nosotros tenemos lo que es el metabolismo de calcio, fósforo y del hueso, también la vitamina D3, porque nosotros si recordamos tenemos el 1,5-dihidroxicalciferol, que es lo que nos ayuda a metabolizar la vitamina D, que también la tenemos que aprovechar con el sol y eso. Entonces también tenemos de que los pacientes también van a tener una falla del metabolismo del calcio con relación también a la paratiroides y a la tiroides. Y por último también tenemos el catabolismo de insulina, gastrina y glucagón, que es en menor forma. También tenemos la gluconeogénesis, que nosotros normalmente sabemos que es en el hígado, pero que aquí va a haber una pequeña parte que se va a dar aquí. Bueno. Entonces, por el momento todo claro con relación a eso. Chicos, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta, duda? Déjenme ver el chat. Sí, listo. Bueno, entonces, vamos viendo lo que dice aquí en la diapositiva para también apoyarnos con esto. Vamos a ponerlos acá. Ok,
Ya lo que habíamos mencionado, excreta lo que son productos metabólicos de desechos y de las sustancias químicas extrañas. Tenemos que también ayuda a la regulación del equilibrio hídrico y electrolitio. Tenemos la regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales y de las concentraciones de electrolitos. Esto se va a dar en los túbulos contorneados, ya que recuerden que ustedes tienen lo que son capilares peritubulares y asas largas, las cuales una se va a encargar de lo que es la reabsorción de solutos, mientras que la otra se va a encargar de lo que es la parte de la concentración de la orina, dependiendo en qué lugar se encuentre los diferentes tipos de nefronas, ya que recuerden que tenemos nefronas corticales y yuxtamedulares. Listo, también tenemos lo que ya se había mencionado, la regulación del equilibrio ácido-básico, la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también la secreción y metabolismo y excreción de hormonas, como ya se mencionaron, que son la eritropoyetina, la renina, la angiotensina, bueno, la renina más que todo, ya, y la gluconeogénesis. Entonces, nosotros tenemos aquí un diagrama de cómo es la estructura del riñón. No olvidemos que nosotros tenemos lo que es la corteza, la médula. No olvidemos lo que habíamos mencionado en la primera clase, lo que es la relación córtico-medular. Nos va a ayudar para también ecográficamente ver un paciente con un riñón hipertrófico, atrófico, más que todo en patologías renales crónicos. No olviden de que hay patologías de renales crónicos con riñones grandes. No todos los renales crónicos tienen que ser con un riñón atrófico. Recordemos que se había mencionado diabetes mellitus, hidronefrosis, una glomerulonefritis rápidamente progresiva que no da tiempo a que el riñón se atrofie. También tenemos la, si no me equivoco, lo que es el mieloma múltiple, ¿ya? Y la poliquistosis renal. Entonces, nosotros tenemos de que hay un aporte, como ya se mencionó en anatomía, nosotros tenemos una arteria renal, la cual se va a segmentar hasta llegar hasta lo que son cada uno de los glomérulos. Con relación a la nefrona, nosotros sabemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Obviamente va a estar constituida por lo que es el corpúsculo renal y más que todo su función es el ultrafiltrado de plasma. Y también tenemos lo que son los túbulos renales, que estos van a tener partes al mismo tiempo. Ok, un momento, escribieron en el chat. Permiso, un momento. Ok, listo, Sánchez. Ya, listo. Un momento. Listo. Un segundo. Listo. Bueno, entonces, como les iba indicando, tenemos lo que es la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Esta más que todo va a ser constituida por el corpúsculo renal y por los túbulos renales. Su función va a ser lo que es hacer un ultrafiltrado del plasma para pues luego convertirlo en orina mediante el proceso selectivo de reabsorción y secreción de diversas sustancias. Entonces aquí aprovechemos a hablar un poco también sobre lo que es la reabsorción y la secreción. Y no es lo mismo reabsorción, secreción y excreción. Cuando hablamos de que una sustancia es excretada, es que esta es eliminada del cuerpo y esta va a pasar directamente por lo que es el filtrado glomerular del plasma hacia el glomérulo y luego hacia los túbulos, y esta no va a sufrir ninguna modificación. Con respecto a la secreción, nosotros, obviamente, como dice el nombre, secreción, nosotros tenemos que puede ser por, tanto la secreción como la reabsorción puede ser por dos procesos. ¿Dónde está? Ya, bueno, entonces, como les iba indicando, nosotros tenemos de que esto se puede dar por dos formas. Tenemos lo que es el transporte, puede ser de forma paracelular o transcelular. Si recordamos, el transcelular es cuando tenemos la luz la luz, hablando ya del riñón, tenemos la luz de los túbulos, en la cual vamos a tener una membrana basal y una membrana apical. Déjenme ver si encuentro por aquí un gráfico un poquito mejor. ¿Ya? Lo vamos a explicar más adelante, porque para guiarnos mejor con esto, pero tengan por el momento la idea, que es transcelular y paracelular, que mismo lo explicamos un poco mejor. ¿Ya? Bueno, entonces avanzando, nosotros tenemos las partes de la nefrona que van a ser en sí dos. O sea, generalmente van a ser, o sea, globalmente la vamos a dividir en dos, que es el glomérulo y el túbulo. Ahí llegó. Tenemos el glomérulo y el túbulo. Entonces, el glomérulo sabemos que es un penacho de capilares glomerulares y este va a tener los que son sus partes
vamos a tener lo que es la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman. Acá. Ya, nosotros tenemos lo que es el penacho del glomérulo, la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, y a su vez también tenemos los túbulos, donde vamos a tener Un momento, por favor, chicos. Bueno, no, bien. Ya. Y tenemos lo que son los túbulos, donde vamos a tener también lo que es sus partes, que van a ser el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su porción fina, descendente y ascendente, su porción gruesa. También vamos a tener lo que es el túbulo contorneado distal, los túbulos colectores y el túbulo conector. Okay, aquí podemos ver lo que es un esquema de lo que se había mencionado. Ya. Aquí podemos ver una microscopía donde podemos recordar por histología. Nosotros tenemos que esto va a ser un epitelio plano simple, lo que va a estar recubriendo lo que es la cápsula de Bowman, mientras que vamos a tener el penacho, va a ser por epitelio cúbico. ¿Ya? Aquí tenemos lo que son los túbulos, que también van a ser epitelio cúbico simple. ¿Ya? Ahora, recordando lo que les había mencionado, aquí están, por ejemplo, las porciones de los túbulos colectores, donde aquí tenemos lo que es. ¿Sí se ve el mouse? Ya. Entonces, nosotros tenemos lo que es aquí el glomérulo, tenemos el túbulo contorneado proximal, que se va a encontrar en la corteza, vamos a tener lo que es el asa de Henle, su porción, vamos a tener la porción descendente fina, la porción ascendente fina, la porción ascendente gruesa, vamos a tener el túbulo contorneado distal, el sistema de conductos colectores, que en ciertas hilografías también se menciona el túbulo colector y el túbulo conector. Bueno, lo que les estaba explicando, transporte transcelular y paracelular, eso lo vieron en fisiología 1, si no me equivoco, pero igual es bueno repetirlo. Nosotros tenemos la luz y pensemos que aquí hay células. A ver si, ya, digamos aquí, si ven que aquí está la luz de lo que son los túbulos, entonces aquí tenemos lo que son las células, y aquí tenemos al mismo tiempo, con los túbulos van a estar los vasos rectos. Entonces, los vasos rectos o los vasos peritubulares, dependiendo de la locación de la nefrona. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, sea el caso del sodio. Nosotros entonces queremos reabsorber sodio, se reabsorbe de la siguiente manera. Esta vamos a tener una membrana, vamos a tener un polo basal y un polo apical. Va a ser reabsorbida a través del polo apical, a través sea de transporte pasivo o activo, dependiendo de lo que es la sustancia. Vamos a tener también receptores. Y entonces este va a pasar a través de la célula y se va a dirigir hacia que son los capilares. En relación con el transporte paracelular, vamos a aprovechar lo que son los complejos de unión de la membrana. Entonces, estos van a ser entre los espacios de las células y estos se van a dirigir no dentro de la célula, sino se van a dirigir lo que es hacia el intersticio. Bueno, avanzamos. Aquí es un poco más de lo mismo que ya se había mencionado. Aquí tenemos lo que es, ya es un poco más de lo que se había hablado de lo mismo. Lo mismo. Ya. Bueno. Un momento. Denme un momento, por favor, chicos. Bueno, entonces, esto es un poco más de lo mismo, chicos. Por el momento, chicos, con relación a las generalidades de lo que es la nefrona, ¿no hay dudas? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno. Ahora vamos con lo que son las relaciones anatómicas de los diferentes segmentos de la nefrona, según la localización de los glomérulos, lo que habíamos mencionado. Van a haber glomérulos que se localicen en la corteza, otros cerca del área yuxtamedular y otros que van a estar en la parte media. Entonces, y esto va a también depender de las características que tengan cada uno de estos nefronas. Listo, entonces, nosotros tenemos que existen dos tipos de nefronas, las corticales y las yuxtamedulares, aunque también están las nefronas que se encuentran en la parte media, que van a ser similares a las a las corticales, perdón. Entonces, las nefronas corticales van a estar entre un 70% a un 80% localizadas en la parte
superior de la corteza, y vamos a tener que van a estar constituidas por asas de Henle cortas y productoras de renina. Estas no van a llegar hasta la médula, van a buscar un gráfico donde se llame. Aquí está, mira, si se logran ver, que aquí tenemos una nefrona cortical, donde vamos a tener lo que es el asa de Henle corta, y vamos a tener los vasos peritubulares. En cambio, en la nefrona yuxtamedular vamos a tener que estar al límite de la médula, como se puede ver aquí está, corteza médula. Va a estar casi ahí con lo que es la médula. Entonces, estas van a tener túbulos largos, ¿ya? Y van a contar con los vasos rectos. Eso es lo que yo les había mencionado en la primera clase, no sé si alguno de ustedes recuerde. Estas nefronas corticales van a encargarse de lo que es la reabsorción de lo que es las sustancias, mientras que las nefronas yuxtamedulares van a encargarse de lo que es la concentración de orina. Bueno, aquí está también lo mismo, que ya se había mencionado un poco. Tenemos las partes, ¿ya? Aquí vienen, dicen que hay otra proporción, que las yuxtamedulares están 60, otras son 40, va variando dependiendo de dónde encuentren, pero si nos basamos en el libro, si no me equivoco, era un 70-30, si no me equivoco, pues bueno. Y obviamente también las que están en la parte media. A ver, no. Ahora sí, disculpen chicos. Bueno, entonces continuando con esto, es un poco más de lo mismo. Ya tenemos lo que es la nefrona cortical, la nefrona yuxtamedular. Bueno, sigamos un poco lo mismo, de lo mismo. Entonces, ver aquí, habla un poco. Ya. Y hay que hablar un poco de las estructuras que tienen cada uno. Ya. De los epitelios que se pueden encontrar. Ahora, vamos a, en sí, ¿cuáles son los procesos básicos del riñón que determinan la composición de la orina? Nosotros tenemos que, como ya se dijo, tenemos un ultrafiltrado del plasma, que aproximadamente es un 20% del volumen del gas, volumen cardíaco, que va a llegar hacia lo que es el riñón. Al final de cuentas, se va a pasar y va a solo pasar lo que es el ultrafiltrado. No va a haber elementos foros. Recordemos de que no podemos encontrar ni eritrocitos, ni otros tipos de cosas, también como proteínas, a excepción de una proteína fisiológica, que es la de Tom Holden, no recuerdo bien el nombre, que esa sí se puede encontrar. Ya, entonces, nosotros tenemos debemos para la composición de orina pasar por 3 procesos. La filtración del ultrafiltrado del plasma a través de lo que es el glomérulo hacia el espacio de Bowman. Luego de esto, llega a lo que son los túbulos, va a dar lo que es la reabsorción y secreción, para al final darnos lo que es la orina como tal. Listo. Entonces, ¿quién se encarga de la filtración? Nosotros aquí vamos a tener lo que es la barrera de filtración glomerular, la cual va a estar constituida por un endotelio fenestrado, la membrana basal y las células epiteliales que van a estar a su vez con los podocitos, y estos podocitos van a tener lo que es un diafragma, ¿ya? Que también va a ayudar a la función de lo que es la barrera de filtración. Nosotros tenemos de que la barrera de filtración va a ser dada por 2 formas, es decir, va a filtrar gracias a 2 sistemas, uno que es físico y otro que es por electronegatividad. Esto quiere decir de que tienen un cierto tamaño, lo que es el endotelio fenestrado, lo cual va a evitar de que sustancias más grandes que estas o elementos más grandes que estos pasen. En cambio, la membrana basal va a ser encargada de lo que ya es el proceso de electronegatividad. ¿Cuál es la carga de las proteínas normalmente en plasma? Chicos. Bueno, normalmente la carga de las proteínas es negativo. Entonces nosotros tenemos que la membrana basal va a estar conformada por colágeno tipo 4, heparansulfato, proteoglicanos, la alinina y el nidolgen. Ese último casi no importa mucho, pero lo que nos interesa es el heparansulfato y los proteoglicanos, ya que estos van a ser los que son carga negativa. Entonces si recordamos por física básica, bueno,
negativo con negativo se repele, ya que hay ciertas proteínas, como es en el caso de, hay ciertas proteínas que van a ser mucho más pequeñas que estas fenestraciones, pero aún así estas no van a pasar, ya que vamos a tener este mecanismo electronegativo que va a evitar que estas pasen hacia lo que es el filtrado. Ok, vamos viendo acá, miren, aquí tenemos lo que es la membrana de filtración. Aquí tenemos, observar, este esquema que no está tan bien hechecito. Bueno, sí, es como una imagen. Miren, aquí podemos ver esto, lo que es la barrera de la filtración. Entonces, aquí tenemos lo que es el glomérulo. Nosotros vamos a tener esto que son los podocitos. Esta es la membrana basal que va a tener dos partes, va a estar constituida por dos partes, una externa y otra interna. También vamos a tener lo que son, aquí podemos ver los diafragmas, el endotelio fenestrado, como pueden ver aquí, fenestraciones. ¿Ya? Esto es una microscopía electrónica. Miren, aquí sí mismo, lo que se les había dicho, más atrás. La membrana basal glomerular, las fenestraciones, la luz del capilar, el espacio urinario, espacio de Bowman. Vamos a tener los diafragmas y los podocitos. Ya. Bueno, entonces, ¿qué son los podocitos? Su nombre viene de también dependiendo de su forma. Tienen como pies, como prolongaciones, ¿ya? Estas van a estar, más que todo, son células altamente especializadas del glomérulo renal que envuelven alrededor de los capilares y de las células vecinas de la cápsula de Bowman. En sí, ¿cuál es la función de los podocitos y también a su vez estas uniones por diafragma? El podocito es prácticamente una célula especializada del sistema retículo endotelial, el sistema retículo endotelial, claro, en el cual estos van a atrapar lo que son las sustancias que han pasado y van a eliminarlas, van a degradarlas. Y también con sus diafragmas van a retenerlas, porque obviamente esta barrera electronegativa no va a permitir que como que se bloquee todo, igual va a pasar una pequeña parte, pero para ese es el podocito va a encontrarse ahí, también lo que son los diafragmas. Ok, chicos, vamos a ver. Listo. Ok. Entonces, nosotros tenemos lo que son las partes de los podocitos y su diafragma de filtración. Entonces, nosotros tenemos que los podocitos van a tener lo que es un cuerpo celular, un proceso podocítico, que son las prolongaciones como tal, y el pie del podocito, que son estos. ¿Ya? Entonces, podemos ver lo que son las uniones de células estrechas, ya lo que les había mencionado un poco para el transporte paracelular, pero eso no tiene que ver nada aquí, y acá tenemos el podocito. Entonces, repitiendo, los podocitos que se encargan restringen el paso de albúmina y otras proteínas, lo que ya se había mencionado. Bueno, repito, la membrana basal no va a encargarse de que todas estas proteínas pasen porque igual son pequeñas, igual el proceso electronegativo no siempre es al 100, entonces estas van a atrapar esas pequeñas cantidades de albúminas y proteínas. Les hago una pregunta, chicos. De las inmunoglobulinas, ¿cuál es la que no puede pasar por tamaño? Está facilita. Albúmina. No. Inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas, chicos. La IgG. La IgG, la IgG. La IgG. La M, ¿Quién dijo la M? yo, es la más grande. Correcto. Recuerden que la inmunoglobulina M es la que es grande, la que es en 5, o sea, bueno, 10 partes. Es como una, prácticamente así. En cambio, la IgG es más pequeña. Entonces, la IgM es la que no pasa por el tamaño, recuerden, la IgM es más grande. Ahora, también tenemos que mantiene la forma de los también los podocitos y sus diafragmas sirven como soporte de estructura hacia lo que es esta membrana de filtración glomerular. Aparte de eso, producen lo que es la matriz extracelular y por último también se secretan factores angiopáticos y de supervivencia como el factor de crecimiento endotelial vascular. Permítanme un momento, chicos, un segundo.
Bueno, chicos, por el momento, ¿hay alguna duda? Bueno, aquí también tenemos un gráfico donde podemos ver los podocitos, ya un poco ya algo más molecular, con receptores y todo lo demás. Recuerden aquí, miren, la nefrina, el podocito, ¿ya? Asimismo, acá otra microscopía. Miren, pueden ver cómo están los podocitos unidos con sus procesos podocitarios y los pies del podocito. Aquí está el cuerpo del podocito. Esto es un capilar glomerular, ¿ya? Más. Listo. Ahora. Un momento, listo. Aquí tenemos lo que son los diafragma en hendidura de los podocitos. Pueden ver que está aquí, ¿ya? Ahora sí, la nefrina. Ya. Los diafragmas van a estar compuestos principalmente por lo que es nefrina, que va a ser una proteína transmembrana con dominios similares a las inmunoglobulinas. Estas, más que todo, van a ser monómeros de otros pedicelos y, más que todo, funcionan como moléculas de adhesión para componentes estructurales de lo que es el diafragma, lo que ya se les ha mencionado. Miren, por ejemplo, creo que eso ya quedó claro. Tenemos dos podocitos, el diafragma, los cuales también les da el soporte a ellos. Okay. Esto es un poco más molecular. Estas son las proteínas por las que están conformadas lo que son los diafragmas, como son la nefrina, la podocina y entre otros. Ya. Y aquí está una función de cada una de ellas. Tenemos la nefrina podocina, que es la configuración del diafragma de filtración. Tenemos la proteína asociada CD2, que esta va a ser la adaptación de la podocina y nefrina a lactina. También tenemos lo que es el antígeno de tumor Wills, que esta va a estar asociada a la enfermedad de Wills en neonatos, no sé si la habrán escuchado, factor nuclear transcriptor de nefrina y podocalixina. Y tenemos la podocalixina, que ayuda a la electronegatividad de la membrana de filtración también. Esto ya está. Entonces, listo. Ya, miren, esto es lo que les había mencionado, de que los que tienen que dar nefrítico y nefrótico, porque aquí, o sea, más que todo para que estén presentes, que les puede preguntar, va a haber así también como los conocidos síndromes nefrítico y nefrótico, vamos a tener síndromes nefróticos y nefríticos, que son de causa hereditaria. Tenemos entonces el síndrome nefrótico congénito finlandés, ya, donde vamos a tener una mutación de la nefrina, de este componente estructural del diafragma. Ya vamos a tener el síndrome nefrótico familiar córtico resistente, que vamos a ver aquí afección de la podocina, y vamos a ver el aglomerulosclerosis focal familiar, donde vas a tener la alfa-actina 4. Bueno, chicos, el doctor, en un momento. Listo, ahí sí. Ok, entonces, buenas tardes. Cuando vemos, a ver, vean la diapositiva, por favor, concéntrense viendo la diapositiva. Y una vez que usted se ha concentrado en segundos viendo la diapositiva, yo le pregunto, dígame los líquidos corporales, ¿cómo están constituidos? Agua, solutos. Los líquidos corporales.
cómo están constituidos. No estoy diciendo cuáles son, cómo están constituidos. Muy bien, entonces, un ratito. Entonces, tenemos dos grandes compartimentos, el intracelular y el extracelular. Ambos tienen el principal componente líquido que se llama Agua. y ambos tienen los dos principales electrolitos que se llaman Sodio y potasio. Sodio y potasio. El sodio. el sodio predomina en el extracelular y el potasio predomina en el intracelular. Muy bien. El compartimento extracelular, a su vez, está constituido en dos compartimentos. ¿Cuáles son? El vascular y el intersticial. El intersticial. Muy bien. Entonces, esos dos compartimentos que componen el extracelular, el vascular y el intersticial, tienen que tener los mismos valores de agua y de electrolitos para que permitan un buen funcionamiento celular. Pero aquí viene otra pregunta. El agua y los electrolitos, ¿de dónde vienen? El consumo diario de alimentos. De los alimentos que consumimos, de Viene, todo lo que ingerimos. no, pero yo hablo filosofía. Acostúmbrense ustedes a hablar filosofía. Filosofía. Provienen de la naturaleza. Provienen de la naturaleza. La naturaleza es la que tiene todo esto. Por lo tanto, quiere decir que el ser humano no es nadie sin la naturaleza. Porque la naturaleza es la que nos va a proveer del agua. Y recuerde que este es un agua, fundamentalmente agua dulce. No es agua de mar, es agua dulce. O agua desalinizada, por último ya, pero es agua libre. ¿Qué quiere decir agua libre? ¿Abriste, no? No, solo tienes el Mande. No, ningún otro compuesto. No. La primera parte está bien. Es agua libre de solutos. Es decir, es agua pura. Agua cristalina. ¿Sí ve? Por eso es que hay que respaldar a Yacu Pérez. Porque Yacu Pérez fue el político que nos enseñó a ver la importancia del agua. Sin agua no somos nada. ¿Y por qué digo desde el punto de vista renal que sin agua no somos nada? Porque el agua representa, porcentualmente hablando, díganme, el agua representa 70%. 60% del peso corporal en los varones y 50% del peso corporal en las mujeres y 80 y 90% en los niños. ¿Sí ven? Miren, esto es tan importante comenzarlo a entender, por manera que yo ahorita me adentro en la pediatría y les digo, ¿y por qué se ha prohibido la leche artificial? Porque prácticamente se ha prohibido la leche artificial, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ninguna de las leches artificiales alcanza a tener una isosmolaridad. Todas son soluciones hiperosmolares
y por lo tanto van a consumir el agua. Y va a haber más cantidad de solutos. ¿Sí ven? Por eso es que al utilizar leche artificial, los niños, ¿cómo terminan? Estreñidos. ¿Sí ven? Y por esa razón también, ¿verdad? Es la leche materna y se dice que no se le dé tanta agua al recién nacido, porque tiene suficiente agua. Yo estoy hablando filosofía y fisiología a la vez, ¿sí ven? Yo no hablo de signos ni signos. Entonces, si el 60% es agua, 50% en las mujeres y 80-90% en los niños, esa agua, ¿cómo se va a distribuir en nuestro organismo? Se va a distribuir de la manera que ustedes ya lo saben, en el intra y en el extracelular. Y eso requiere mantener Libre. ahí está, un equilibrio hídrico. Entonces el riñón es responsable de mantener ese equilibrio hídrico, que no es otra cosa que mantener un medio extracelular constante, haciendo los ajustes específicos entre la excreción de agua y electrolitos y su aporte y la producción endógena, que es muy poquita de agua. La producción endógena de agua no llega más allá de 100 o 200 centímetros cúbicos. Por eso es que le digo que la naturaleza es todo. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y el metabolismo de los macronutrientes termina produciendo una serie de sustancias que con el afán de mantener el medio extracelular constante tienen que ser eliminados a través del proceso de filtrado glomerular, que es el proceso mediante el cual se excreta del vascular las toxinas, la urea, la creatinina, el ácido úrico, como dice Morton Rose, y una cantidad de toxinas urémicas que aún no son medidas en el laboratorio por su pequeño tamaño molecular. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Sí ven? ¿Recuerdan? Y si díganme si recuerdan el conversatorio que ayer tuvimos en WhatsApp sobre esa anemia, ¿verdad? ¿Qué les recuerda y por qué yo hice ese discernimiento de ustedes de esa anemia con lo que está ahí y qué es lo que está ahí? Para que vean. Por eso que cualquiera no es docente, cualquiera no enseña, porque el objetivo del docente o del que enseña es que la gente aprenda. Fíjate, ayer hablamos de la anemia en WhatsApp. Hoy pongo una imagen de esa naturaleza en donde está relacionado el problema de la anemia y nadie me dice la relación entre lo que ayer hablamos y lo que está ahí. Chicos, por favor, alguno. Doctor, Bueno, perdón. Sí. Usted hablaba del caso de ayer, era que vino con una albúmina de 4.6. No. Yo ayer lo de la albúmina, eso fue otra cosa. Principalmente fue la anemia. Anemia y podría estar relacionada con la producción de hemática. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, producción de hematía es 2 puntos EPO, eritropoyetina. Sí. Y antes de eso hay una llave gramatical o matemática y hay 3 palabras que dicen
secretor de hormonas. ¿Qué quiere decir entonces? O sea que el riñón va a actuar en algunos funcionamientos en la producción ¿Que el de riñón? varias hormonas. ¿Cómo? Que el riñón va a ayudar a secretar algún tipo de hormonas, como usted dice. No es que va a ayudar, sino que ocurre que ahora el riñón es una glándula endocrina. O sea, va a producir en sí las hormonas. Va a producir efectivamente. Para diferentes funciones y eso se relaciona el con el riñón caso, secreta, los fibroblastos intersticiales renales secretan una hormona que se llama eritropoyetina. ¿La secreta dónde? Al torrente circulatorio. ¿Y a dónde va la eritropoyetina? En toda la médula. Para que los eritroblastos puedan producirse, desarrollarse, alcancen su madurez y se llaman ahora eritrocitos. Comprenderán entonces que cuando ya hay una enfermedad renal crónica y no hay, por lo tanto, suficiente producción o secreción de los fibroblastos intersticiales de eritropoyetina, no va a haber una suficiente madurez de los glóbulos rojos, no todos alcanzan la vida adulta como eritrocitos, se quedan como eritroblastos, y el paciente, ¿qué va a tener? Anemia. Entonces, cuando ustedes, así como ayer, yo les presenté solamente un hemograma y había anemia, usted, ¿a dónde tiene que remontarse? Al valor de una creatinina sérica. Para calcular el filtrado glomerular, y si le sale una enfermedad renal crónica avanzada. ¿Cuándo es una enfermedad renal crónica avanzada? Cuando la tasa de filtrado glomerular es igual o menor de 60. No. Bueno, usted dijo menor de 60 mil. No. La tasa de filtrado glomerular. 15. Ahí sería ya enfermedad renal terminal. Menor. Avanzadas. Efectivamente, enfermedad renal crónica avanzada. Es decir, ya es irreversible y ya va camino a la diálisis. Entonces, el filtrado glomerular es igual o menor de 30. Por eso es que primero yo les presenté nomás el resultado de un hemograma. Y los estudios y la investigación de las anemias de origen renal demostró que son anemias normocíticas, normocrómicas. Y consecuentemente, si la anemia no es normocítica, normocrómica, no es de origen renal. Puede ser de otro origen, eso es importante. Y en segundo lugar, si tiene una creatinina de 1 y da para un filtrado glomerular de 50 o de 60 mililitros por minuto, definitivamente esa anemia no es de origen renal. Se da cuenta cómo con un hemograma y con una creatinina sérica usted determinó que no es una anemia de origen renal y por lo tanto le hace una interconsulta a hematología para que hematología estudie la causa de esa anemia, que pueden ser otras causas secundarias, déficit de folato, de hierro, de vitamina B12, o puede ser una anemia de origen primario que tenga que ver con la producción de hematíes de otras características. ¿Sí ve? Me están llamando del diario El Comercio, ya le voy a... Aló, buenas tardes. Por ser diario El Comercio le respondo y que estoy dando clases, pero en todo caso vale la pena hacer una precisión médica que es importante. Lamento que la Secretaría de Información Pública del señor presidente de la República señale que es una mala práctica médica. Eso no es ninguna mala práctica médica, eso es un error médico involuntario. ¿Por qué razón es un error médico involuntario? Porque al momento de aplicar la anestesia epidural, tiene que entrar, chicos, ayúdenme por favor a alguien que le guste la anestesiología, tiene que entrar
por medio de 2 discos intervertebrales con una aguja grande, epidural, al líquido cefalorraquídeo y ahí depositar el anestésico. Por lo tanto, al depositar ahí el anestésico de abajo, de la cintura para abajo o de media espalda para abajo, se pierde la sensibilidad y pueden los cirujanos operar sin ningún problema. Entonces, desgraciadamente, topó algún nervio el anestesiólogo cuando le estaba poniendo la anestesia epidural al señor presidente de la República y le causó el problema por el cual ahora va a ser intervenido, porque ahí se le han encontrado, me refiero tal vez con resonancia magnética nuclear, encontraron un quiste. El quiste no es otra cosa que un tumor benigno lleno de agua. Entonces ahora se va a drenar el quiste. Drenándose el quiste, ya se resolvió la compresión nerviosa y por lo tanto el señor presidente de la República espero que camine ya sin dificultad, como se ha dicho, y no use el bastón. Claro, tienen que colocar anestesia. Es que tienen que colocar anestesia. Tienen que colocar anestesia y por el uso de imágenes, yo me imagino que con imágenes, o sea, con imágenes se llama el arco en C. El arco en C seguramente llegan hasta el sitio donde está el quiste y lo drenan. Hacen lo que se llama una, ¿cómo se llama los H? El drenaje del quiste, hacen una, déjenme acordar el término, no es enucleación, no, es una, el drenaje del quiste es una, no es enucleación, déjenme acordar la palabra. Sí, fíjate ahí ya, denme un segundo que ya me recuerdo. Algunos de los chicos saben lo que es el drenaje de un quiste, hacen una, cuando se drena un quiste, no es enucleación, es drenaje del quiste, pero tiene una palabra. El riñón. ¿Cómo? Una centesis. ¿Cómo? Centesis. No, chuta, denme un segundo que ya me acuerdo. No, marsupialización. Se hace la marsupialización del quiste. Mírame en internet qué significa marsupialización. Es igual que un marsupial, marsupialización. Yo me imagino que eso es lo que le van a hacer. Marsupialización. Mira ahí lo sí, es un drenaje del quiste. Es un procedimiento quirúrgico para el drenaje de un quiste. Eso, es un procedimiento para drenar un quiste. Es decir, él tiene un tumor benigno lleno de agua. Es un tumor de agua. ¿Ya? Entonces le hacen la marsupialización del quiste, que no es otra cosa que un procedimiento quirúrgico invasivo de mediana complejidad, que en manos expertas como son los traumatólogos o los neurocirujanos con énfasis en columna vertebral, que le drenan el quiste. Y por lo tanto le drenan un pequeño tumor que le comprime los nervios. Chicos, los nervios que están en la columna, los nervios paravertebrales se llaman. No, los radiculares. Los nervios radiculares. Los radiculares. Ya. Y que no hay un vocero del gobierno que le permita a los periodistas y a un diario tan prestigioso como El Comercio decirles lo que le acabo de comentar. Sí, 3 días, sí, claro. Así es. Ajá. Sí. Ya, ok, chao. Bueno, listo, ok, hasta luego. Ya. Me llaman del diario El Comercio para que le diga qué es lo que le van a hacer al presidente de la República. ¿Qué les parece? Interesante. Interesante. Muy bien, doctor. Interesante porque lo buscan a usted como un doctor de trayectoria para recibir sus comentarios, porque saben que usted sabe. Pero yo soy ellos tratan de buscar.
Yo soy nefrólogo. Bueno, volviendo al tema, entonces hemos aprendido la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial de anemias en donde el riñón está de por medio. Sí, porque precisamente el riñón es una hormona. En el transcurso de nuestra vida diaria, podemos tener dificultades que ni las sentimos. Por ejemplo, una diarrea. Cualquiera puede tener diarrea el día de hoy y no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Está ahí. ¿En dónde está? Por el equilibrio electrolítico. No. Okay. Claro, se alcanza el equilibrio electrolítico, pero ¿gracias a qué? No el equilibrio hidroelectrolítico, sino el volumen. Se ajusta la excreción de líquidos. Claro, aumentando la reabsorción renal de sodio y de agua por acción ¿de quién? De la angiotensina 2. ¿Sí ve? Y ni lo sentimos. Eso es en la vida diaria. Entonces, esa regulación hemodinámica sistémica y renal está dada por el endotelio vascular, que es el que secreta hacia la circulación sistémica o renal un conjunto de sustancias vasoactivas, como son la renina, la angiotensina 2, las prostaglandinas, el óxido nítrico, la endotelina y la bradiquinina. Esas hormonas actúan de manera coordinada para regular la hemodinámica sistémica y renal. ¿Qué se expresa? ¿Cómo se expresa esa regulación hemodinámica sistémica y renal? Sencillo, se expresa con los valores de tensión arterial o presión arterial y se expresa con la diuresis. ¿Sí está claro, sí o no? ¿Sí, sí, doctor. Vean, en 1 minuto, 2 minutos aprenden lo que les toca a algunos, probablemente 1 o 2 meses explicar. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a otro ejemplo clínico. Yo digo, y esa ha sido mi experiencia a lo largo de todos estos años, haber encontrado en determinados pacientes shock hipoglicémico. Y al encontrar ese shock hipoglicémico en un paciente diabético, he encontrado que tiene enfermedad renal crónica y filtrado glomerular disminuido. ¿Por qué? Y está ahí en la diapositiva. Porque el riñón cumple una función catabólica de la insulina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si no está funcionando bien, no se va a catabolizar la cantidad necesaria de insulina, lo que aumentaría los niveles de insulina y disminuiría los niveles de glicemia, produciendo la hipoglicemia en este caso. Sigan, otro más. ¿Alguien más? ¿Alguno de los alumnos que dijo la clase pasada que tiene un familiar de primera línea con diabetes ha tenido un shock hipoglicémico? Bueno, muy bien. Si a vuestro familiar diabético le llega a pasar esta emergencia médica de un shock hipoglicémico, piense en la posibilidad de que tiene disminuido el filtrado glomerular. ¿Cuál es la razón? La que acaban de señalar. Ocurre que el catabolismo de la insulina se produce en el riñón. Y yo lo expreso de una manera un poco, no sé cómo la pueden llamar ustedes, eso ya lo dejo al libre pensamiento, al libre albedrío de ustedes, particularmente de los varones, ¿verdad? ¿Qué le pueden explicar a las mujeres?
Y si una mujer quiere que le explique, se lo puedo explicar. Y si quiere que se lo explique de manera pública, se lo hago. Pero en todo caso, las hormonas son como este man. No piensa, no oye, no siente, no ve. No ve. Simplemente actúa. Apenas alcanza a respetar a la mamá y a las hermanas. Eso quiere decir entonces que las hormonas actúan por instinto. No, Por obligación, por inercia. no, por la palabra fisiológica, médica. Las hormonas actúan con E. Equilibrio. Estímulos. Por estímulos. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de insulina? La disminución de la glicemia. Consumo de glucosa. Pero ya vieron de endocrinología. Recuerden ese principio que acabo de decir. Las hormonas actúan por estímulo, igual que SEMAN. ¿Ya? Por el aumento de glucosa en sangre. Exacto, es la hiperglicemia. Todos ustedes, incluido yo y todo el mundo, recuerden que a lo que comemos se aumenta transitoriamente la glucosa. Ese es el estímulo para que se secrete insulina al torrente circulatorio y ingrese la glucosa al interior de la célula. Lo que queda va a los glomérulos, se filtra y se reabsorbe hasta un máximo de 200 miligramos. Y ahí cesó el asunto. Pero si es diabético, tipo 2, tiene un déficit de insulina. ¿Verdad? Tiene un déficit de insulina. Y si se pone insulina, admitamos que ese diabético se pone insulina. ¿Qué le va a ocurrir a ese diabético que se pone insulina? Y que ya tiene disminuido el filtrado glomerular. Que el catabolismo de la insulina va a aumentar. ¿Sí ve? Es igual como un paciente diabético tipo 1 o tipo 2 que teniendo la tasa de filtrado glomerular normal, se pone insulina y le produce un shock hipoglicémico. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque no comió de manera inmediata. Por eso es que se recomienda a todo paciente al que se administre insulina que no deje de manera inmediata de comer. ¿Sí ve? Entonces, si viene un paciente con un shock hipoglicémico, amén de lo que estamos comentando, que le van a preguntar si es que se puso insulina y no comió, entonces ahí está la causa del shock hipoglicémico. Pero si dice que sí comió, hagan una creatinina sérica y si la creatinina sérica está elevada, ahí está la causa. Disminuido el filtrado glomerular y por ende el catabolismo de la insulina aumentado. O admitamos que ese paciente no se administra insulina, pero toma antidiabéticos orales y ocurre que tiene shock hipoglicémico. ¿Por qué razón? Porque tiene pues disminuido el filtrado glomerular. ¿Y ahora qué ha pasado? Que si son antidiabéticos orales que se eliminan por la vía renal, van a tener una mayor vida media en el torrente circulatorio o en el vascular. Y por lo tanto, van a obtener en algún momento un shock hipoglicémico. Por eso es que cuando ya el filtrado glomerular está muy disminuido, y si es un diabético que toma antidiabéticos orales, se le dice, suspenda los antidiabéticos orales. Suspéndalo. De esto se olvidan los médicos. Y ocurre que la persona va
innecesariamente a un hospital por un shock hipoglicémico de 40, de 30, que le puede costar la vida por la terrible hipoxia cerebral que le puede ocasionar. ¿Sí ven? Mire, solo con esa diapositiva he dado una clase de 1 hora de endocrinología. Ya. Los pacientes renales, nefrópatas crónicos, particularmente en los estadios finales o estadios avanzados, se quejan de mucho dolor. Ay, doctor, me duele la boca del estómago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aumenta la gastrina, doctor, como dice ahí, y eso hace producir mayor ácido gástrico. Así es, produce, o sea, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen hipergastrinemia. De ahí que el signo clínico por el cual toda la vida se quejan los pacientes con insuficiencia renal crónica definitiva o enfermedad renal crónica avanzada es por la hipergastrinemia. Entonces usted tiene que protegerle el estómago a estos pacientes, pero no puede darle hidróxido de aluminio porque el aluminio es nefrotóxico y puede llegar hasta la demencia por la acumulación de aluminio en el vascular. Entonces tiene que darle sucralfato. Se quejan de mucho dolor también los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica avanzada y que incluso estando ya en diálisis se quejan de mucho dolor. Ya no de hipergastrinemia, sino de dolor óseo. ¿Por qué? Por la osteodistrofia renal. Pero no necesariamente osteodistrofia renal. No tienen aún una patología de esa naturaleza. Y de hecho ya la osteodistrofia renal casi no se la ve. Sí, por el metabolismo del calcio. Disminución de metabolismo. Disminución de la vitamina D. Vitamina D3. Claro, la falta de vitamina D3 o la acidosis metabólica, ya que ellos tienen un desequilibrio ácido-base permanente que se llama acidosis metabólica. Y les pregunto a ustedes entonces, ¿cuál es el amortiguador más importante del organismo? El bicarbonato. No. Los riñones y los pulmones. No. Esos son los órganos por los cuales se elimina los hidrogeniones. Estoy hablando de las proteínas. No. Esos son para los casos agudos, para los casos de acidosis metabólica crónica, por lo que el paciente con acidosis metabólica permanece largo tiempo acidótico. El hueso. Las células óseas son las células amortiguadoras intracelulares por excelencia. Entonces, permanentemente ese paciente con enfermedad renal crónica avanzada está haciendo un intercambio, ¿verdad? Porque está amortiguando. Entran los hidrogeniones al hueso y ¿qué sale? El fosfato de calcio. ¿Sí ve? Sale a la circulación. Y por lo tanto, el hueso se desmineraliza, se descalcifica. Por esa razón es que estos pacientes pueden tener fracturas espontáneas. Ok. Finalmente, usted puede permanecer, llámame ahí, ya. Puede permanecer 3, 4, 5 días sin ingerir alimentos gracias al glucagón y por lo tanto se convierte en glucosa, la gluconeogénesis. Entonces, con esta simple diapositiva, nosotros hemos identificado las principales funciones del riñón. La primera y la segunda, la primera y la segunda tiene que ver con el gran campo de funcionamiento de acción del riñón que se llama medio interno. La homeostasis. Una homeostasis adecuada significa un buen funcionamiento celular. Muy bien. ¿Tú has estado hablando de esto? Sí, eso ya fue lo mismo que se habló. Ya. Ok, entonces, ahí están ya de manera
¿cómo se llama? Están ahí resumidas las funciones del riñón. Acá está también lo relacionado con el aporte de la circulación a fin de mantener un filtrado glomerular normal. Entonces, ya dijimos la clase pasada que la arteria mala, que la sangre mala es la arterial y que la sangre buena es la venosa. Pero naturalmente no nos podemos quedar con ese tipo de comentarios porque eso no es científico. Lo importante es entender que la sangre arterial, que tiene una velocidad muy superior a la presión venosa, y para mantener la tasa de filtrado glomerular, lo fundamental es tener una presión hidrostática de los glomérulos superior a la presión oncótica y a la presión hidrostática del espacio de Bowman que se oponen al filtrado glomerular. Entonces se requiere de una presión sanguínea arterial suficientemente adecuada para que puedan pasar las toxinas y el exceso de volumen plasmático al espacio intersticial renal llamado espacio de Bowman y ser eliminado por la vía renal y se reabsorba lo que se deba de reabsorber. Entonces, para ello tenemos que saber que de la aorta viene una rama principal que se llama arteria renal. Y la arteria renal, como ustedes pueden darse cuenta, sufre una serie de modificaciones, ¿verdad? La principal, ¿cuál viene a ser? Luego de la arteria renal, ¿cuál viene? Se divide en arteria segmentaria. No, ¿qué viene? Los vasos rectos, perdón, las arcuatas. ¿Sí ven? Miren. Claro. Estas, ¿sí ven? Miren. Todas estas, ¿ven? ¿Sí ven? ¿Cómo rodean? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Toditas. Vienen acá. Y acá, donde están los glomérulos, en la corteza renal, antes de llegar a los glomérulos, ¿verdad? Aquí tienen otra modificación, que son los vasos sanguíneos arteriales llamados interlobulares. Y luego viene otra modificación todavía visible al ojo humano, que son las arterias interlobulares. ¿Sí ven? Y luego viene ya la arteriola aferente. Aferente, que esa ya es un poco difícil que se pueda ver al ojo humano. ¿Sí ven? Y de la arteriola aferente, ¿verdad? Vienen los capilares glomerulares. Ahí está. Ahí está mejor. ¿Sí ven? Entonces, la arteriola aferente, ¿sí ve? Sufre una serie de modificaciones. Que estos son los famosos capilares glomerulares que están conformados de esta manera y dan la idea de un ovillo glomerular. Y luego sale la sangre arterial por la arteriola eferente. Por la arteriola eferente. La arteriola eferente, a su vez, rodea al túbulo proximal.
Aquí está. ¿Sí ve? Rodea el túbulo proximal, ¿sí ve? Aquí está mejor lo que les había comentado, ¿no? Entonces, de acá, arteria renal, arterias arcuatas o arciformes, ¿sí ve? Las interlobulares, las interlobulillares, arteriola aferente, los capilares glomerulares, la arteriola eferente y ahora lo que se llaman, ¿ve? Los capilares peritubulares, que todavía es sangre arterial que rodea la primera porción del túbulo renal llamado túbulo renal proximal. ¿Sí ven? Y de ahí recién viene el lado venoso, la vasa recta, que rodea al resto de túbulos renales, particularmente la asa de Henle, el túbulo colector. ¿Sí ven? Este es el túbulo colector. Y es a través de la vasa recta que ahora, al revés, lo mismo que hice en la arteria, termina saliendo la sangre filtrada por lo que se llama la vena renal, en donde va todo el líquido plasmático que fue filtrado, libre de toxinas, particularmente de la creatinina. Ok, listo. Sí. Siga, siga. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Recordando lo último, habíamos hablado de que los diafragmas estaban compuestos por lo que es la nefrina, la podosina, la alfa-actina 4 y los diafragmas de los pocitos, pues los que están ahí. Ah, ya. Ya. Entonces, bueno. Entonces, nosotros vamos a tener que hay mutaciones donde vamos a tener lo que son síndromes nefróticos y nefríticos congénitos. Entonces, vamos a tener, como ya se había mencionado... No vive las células epiteliales, que es la última barrera de la filtración glomerular. Como tal. Bueno. ¿Y esto qué es? Eso es Guanábana. Guanábana. Ok. Guanábana. Y llegó la infección a la sangre. No. Entonces, Bueno, chicos, entonces como habíamos mencionado al inicio, nosotros vamos a tener lo que es el transporte epitelial. Va a ser por dos formas, el transcelular y el paracelular, como ya se había mencionado. Entonces, como ya se explicó, nosotros debemos ver aquí que tenemos las células, las cuales vamos a tener que el paracelular va a ser donde tenemos los puentes, las zonas de unión, donde va a pasar el compuesto, va a pasar a través de lo que es el intersticio hacia lo que es la luz del capilar. En cambio, lo que es el transporte transcelular, vamos a tener lo que es la reabsorción a través de la membrana apical, donde va a entrar lo que es a lo que es la célula intracelularmente, luego va a dirigirse a lo que es la membrana basal y esto se va a dirigir hacia lo que es el capilar peritubular. Ok. Bueno,
Entonces, nosotros sabemos que la membrana plasmática va a estar compuesta por lo que es una bicapa lipídica, donde vamos a tener que va a ser hidrosoluble, mientras que también tenemos lo que son las proteínas, que van a ser de transporte selectivo. Vamos a tener los canales, recordemos que hay canales de sodio, potasio, también tenemos los canales que van a ayudar a lo que es el intercambio de sustancias. También tenemos las células epiteliales, como ya se mencionó, que es el filtro final de lo que es la membrana de filtrado glomerular. Bueno, hablando un poco de difusión pasiva y activa, nosotros sabemos que el transporte activo es aquel que va a necesitar lo que es ATP y va a ser hacia gradientes iónicos, mientras que la difusión pasiva, esta va a ser con relación a lo que se encuentran los solutos. Entonces, esta va a ser de menor concentración a mayor concentración. ¿Ok? Bueno, ahora hablando un poco de lo que es la reabsorción, nosotros recordemos que la tasa de filtrado glomerular está entre 135 a 180 litros al día. Entonces, esto significa que toda esta cantidad de líquido llega hacia lo que son los riñones, pero no toda es eliminada, sino tenemos que reabsorberla. Entonces, vamos a ver que es 60 veces mayor al plasma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a ver lo que es la reabsorción, asimismo, por los diferentes mecanismos que ya se mencionó. Transporte transcelular, transporte paracelular. Recuerden que todo lo que reabsorbe sodio va a también jalar lo que es agua. Nosotros no olvidemos que en el túbulo contorneado proximal vamos a tener la mayor reabsorción de lo que es sodio. Algo que es importante que recuerden, las pérdidas proximales no se van a compensar distalmente. Esto quiere decir que cuando tenemos ciertos síndromes que van a afectar lo que es el transporte en ciertas partes de la nefrona, por ejemplo en el túbulo contorneado proximal, y no vamos a tener una reacción correcta de sodio y agua, a medida que va avanzando la nefrona va a tratar de compensarlo, pero esto no se va a dar. Así que no olviden eso, las pérdidas proximales no se van a compensar distalmente. Okay. Ya, sigamos. Okay, bueno. Aquí tenemos lo que ya se ha mencionado, reabsorción, secreción, ya el proceso está explicado tal como cual. La reabsorción es cuando tenemos de lo que es la luz hacia los capilares y cuando tenemos la secreción es de los capilares hacia la luz. Listo. Ok, listo. Ya, listo. Entonces aquí dice que el agua y los solutos filtrados pueden ser transportados por la reabsorción y la secreción. Entonces, nosotros tenemos que el filtrado aumenta la reacción de sodio, cloro y agua, tenemos la secreción de hidrogeniones, tenemos que también el filtrado, la reabsorción y la secreción de ácido úrico y potasio y la filtración y secreción de creatinina. Es lo que se ha mencionado. No es lo mismo reabsorción, secreción y excreción. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, podemos observar, ahí tenemos el túbulo contorneado proximal. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de receptores y también mismos tipos de canales específicos de iones para lo que es la reabsorción y secreción de los tal. Nosotros tenemos el transportador de sodio-hidrogeniones, en el cual entra sodio y sale hidrogenión. Tenemos el transporte directo por difusión facilitada de lo que es agua. Tenemos también la reabsorción de cotransporte. Si recordamos, cotransporte es cuando una sustancia jala a la otra. Tenemos la de sodio fosfato, la de sodio glucosa, tenemos y la de los sodio y aminoácidos. Recordemos que en el túbulo proximal nosotros vamos a tener una reabsorción prácticamente del 100% de los aminoácidos de la glucosa. Entonces, también tenemos lo que es en la membrana vasolateral, vamos a tener el transportador de sodio-potasio. Aparte de eso, también tenemos la reabsorción de glucosa y aminoácidos como tal. Bueno, como pues recuerdan, en transporte paracelular tendremos el agua y los solutos, y aquí también tenemos lo que es la formación de lo que se había mencionado, la anhidrasa carbónica, perdón, donde vamos a tener bicarbonato más hidrogeniones. Espérense, ok, admitir. Listo. Tenemos bicarbonato más hidrogeniones, los cuales se van a formar ácido carbónico, donde vamos a tener la anhidrasa carbónica que los va a dividir en agua y CO2. El CO2 va a difundirse hacia lo que es la luz, va a difundirse hacia lo que es la célula. Luego de esto tenemos anhidrasa carbónica intracelular, lo cual va a formarnos lo que es nuevamente ácido carbónico.
y este a su vez va a liberar un hidrogenión y va a reabsorber lo que es bicarbonato, pero este hidrogenión va a ser el que se va a eliminar hacia la luz cuando vamos a reabsorber sodio. ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte, chicos? ¿Podrías repetirla, por favor? Ya, mira, a ver. Más que todo un poco explicando lo que son los transportadores. Cuando nosotros tenemos lo que es, tenemos que llega lo que es el bicarbonato más hidrogeniones. Recordemos que es uno de los buffers que tenemos para lo que es el equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué ocurre? Estos se van a combinar y va a formar ácido carbónico, H2CO3. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la anhidrasa carbónica que se encuentra en lo que es la membrana apical de las células. Esta va a dividir, porque al final de cuentas la anhidrasa carbónica no tiene un receptor como tal que lo ayude a pasar. Perdón, el ácido carbónico no tiene un receptor que lo ayude a pasar como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? Lo descomprime, dándonos agua y CO2. El CO2, al ser un gas, va a difundir tranquilamente por lo que es la célula. Entonces, ya al ingresar el CO2 dentro de la célula, nosotros tenemos la anhidrasa carbónica intracelular. No es lo mismo, o sea, hay una que está tanto en la parte apical de la célula y otra que está dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, esta anhidrasa carbónica intracelular vuelve a unir lo que es, va a hacer que el CO2 va a unirlo con un bicarbonato, perdón, va a hacer que el CO2 se una con hidrogenión formando anhidrasa carbónica, otra vez. Entonces, al formarse ácido carbónico, vamos a tener que este va a dividirse en un hidrogenión que va a ser utilizado luego para la reacción de sodio, excreción de sodio hidrogeniones. Ahora, ahí lo importante es que los chicos y todos ustedes aprendan que tenemos nuestras células envueltas en una membrana que tiene una capa lipídica. ¿Y por qué es que nosotros podemos permanentemente, los vertebrados, y particularmente los seres humanos, podemos permanentemente estar convirtiendo o regenerando bicarbonato? Gracias al CO2, es una molécula liposoluble que ingresa libremente al interior de la célula. Bueno. Y ahí, en la célula, la acción de la anhidrasa carbónica intracelular une al CO2 el grupo A, el grupo hidroxilo que dejó químicamente no es la palabra de purificación, que dejó la disolución del agua en un átomo de hidrógeno y el grupo oxígeno OH. Entonces el CO2, la acción de anhidrasa, se une el grupo OH, ¿en qué forma? Anhidrasa carbónica. Bicarbonato. Carbonato. Univalente. ¿Lo llamo chico? Sí. A los chicos hay que enseñar. Claro. Ahí hay que enseñar. Claro. Todo lo que estoy explicándoles acá. Mire tú, separa el agua. Claro, es el mismo. Separa el agua. ¿Cómo se separa el agua? Así. H2O. En un átomo de hidrógeno. Y 2 de oxígeno. Listo. Bueno, chicos, entonces continuando con lo que son los complejos de unión, que van a ser útiles para lo que es el transporte de membrana transcelular, paracelular. Bueno, vamos a tener que son barrera relativa o de puerta a la difusión pasiva de solutos o agua entre las células. Recuerden, transporte pasivo no necesita ATP.
Ok, y más que todo va a estar el límite, va a ser el vallado, límite va a estar dado por lo que es la membrana apical y la base lateral. Entonces, esto ya lo habíamos hablado. Queda transporte, reabsorción y excreción. Aquí podemos ver lo que son los complejos de unión. Podemos ver la unión estrecha de lo que son células conjuntas, lo cual esto va a ayudar también a lo que haya traspaso de información de lo que es, pues, todo cuando hay intercambio de electrolitos. ¿Recuerdan lo que se había mencionado? Cuando la reabsorción de sodio va a estar dado un 60% en lo que es el túbulo proximal, luego de esto un 30% en el asa de Henle, un 5% en el túbulo distal y menos del 5% en el túbulo colector. Por eso es lo que se había mencionado, de que las pérdidas proximales no se compensan de forma distal. Aparte de eso, el sodio siempre va acompañado al túbulo proximal, va a reabsorber a lo que es glucosa, fosfato y aminoácidos. ¿Ya? También nosotros recordamos, más arriba, ok, un momento el chat. Espérense, déjenme ver que han escrito. Ok, listo. Listo. Entonces, algo importante que también voy a mencionar abajo. Sí. Okay. Regresando un poco acá, algo importante que también se debe tener. Okay. Un momento, chicos, que es un poco complicado ver el chat y verlo acá. Los que tienen problemas con el micrófono. Ok, no puedo ver el chat, chicos, así que si alguien me dice qué es lo que han dicho, porque no alcanzo, no puedo verlo. Una compañera, Norma Vargas, pidió permiso para ir al baño y otra Ya, compañera okay, para apagar la cámara un momento. Listo. Entonces, algo que he olvidado mencionar, nosotros tenemos en el túbulo contorneado distal lo que es la reacción de sodio-cloro. Ahí es donde van a actuar lo que son las tiacidas, van a poder hacer lo que es inhibiendo este canal, evitando lo que es el reacción de ambos. Aquí también tenemos lo que es, o sea, algún dato importante nada más. Ya entrando como tal a la membrana glomerular, chicos, a la membrana glomerular, ya se habría hablado un poco de ella. Más que todo, actúa como una membrana mecánica al paso de los elementos, más que todo a macromoléculas, lo que ya se había dicho. Hasta un cierto tamaño ocluye. Entonces, prácticamente dice que es como barrera eléctrica merced a sus características fisioquímicas que al interactuar con la superficie de carga de las proteínas plasmáticas se repelen impidiendo su paso hacia el espacio de Bowman. Es lo que se había mencionado. Recuerden que el heparansulfato y lo que es más que todo el heparansulfato va a funcionar lo que es, al ser carga negativa, esto va a hacer que repela lo que es la albúmina y otras proteínas de menor tamaño, evitando que pasen. Los componentes de la membrana basal glomerular vamos a tener lo que ya habíamos mencionado, colágeno tipo 4, laminina, ectatina, nidogeno y proteoglicanos y el heparansulfato. Okay, aquí tenemos lo que es la membrana basal del glomérulo, que va a estar compuesta tanto por una lámina externa, una lámina densa y una lámina interna. Va a tener 3 componentes. Okay. Si podemos recordar, aquí tenemos lo que es el endotelio fenestrado, vamos a tener aquí la membrana basal del glomérulo, y aquí vamos a tener lo que son los podocitos y sus diafragmas. Ya. Ok, más que todo va a predominar lo que es el heparansulfato.
Más que todo, tenemos que la presencia de múltiples grupos carboxilos y sulfato en su estructura le confieren una carga eléctrica fuertemente negativa, lo cual va a ser responsable del carácter polianiónico de la membrana y en consecuencia de su función de barrera eléctrica, que al interactuar con la carga de las proteínas las repele impidiendo el paso, lo que ya se había dicho. Entonces, aquí viendo. Entonces, ¿cuáles son las principales proteínas del diafragma? Que ya se había mencionado, que dan su estructura, es la nefrina y la podocina. Inclusive podemos ver que hay enfermedades como tal, como síndromes nefróticos congénitos, que se van a ver afectaciones de estas mismas. También tenemos que la filtración de moléculas a través del glomérulo depende principalmente de su tamaño y de la carga eléctrica. Aparte de eso, la integridad de las diferentes estructuras de la membrana basal glomerular es indispensable para mantener una adecuada permeabilidad y selectividad, que ya lo hablamos, y los podocitos corresponden a la última barrera y más que todo a las células epiteliales. Ok, aquí podemos ver lo que es una microscopía electrónica, repitiendo lo mismo, el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular con su capa externa e interna, y su lámina densa, los podocitos, el espacio de Bowman, ¿ok? Bueno, un poco más de lo mismo, ya hablando un poco más de cuál es el grosor que tiene, que va a partir de 20 a 40 nanómetros de grosor. Ya lo que se había mencionado, está compuesto por una capa densa, una capa central densa, que es la lámina densa, y dos capas delgadas, que son más que todo la externa y la interna. Y bueno, también tenemos que la configuración de las capas de la membrana glomerular va a ser más que todo para lo que es la difusión de las membranas basales, arteriales y epiteliales durante el desarrollo. Ok, aquí lo mismo que se ha hablado, colágeno tipo 4. Ya, el síndrome de Alport, algo importante que tienen que tomar en cuenta, que las personas con síndrome de Alport también van a tener lo que es problemas de audición, debido a que también se encuentra colágeno tipo 4. Más que todo está asociada a los genes alfa 3, alfa 4 y alfa 5, ya. Eso es importante, el síndrome de Alport por colágeno tipo 4, no lo olviden. Denme un segundo. Ya. Entonces, estamos... Bien. Entonces, ¿eso qué es? Un corpúsculo renal. Un glomérulo. Glomérulo. Renal, doctor. No. Corpúsculo renal. Exacto. Exacto. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿qué dijo? Venga. Mañana le va a dar. Sí, a usted. va a las 9 ya. Pero dígale, pues, claro. Ya, pero de todas maneras, dígale que ahorita necesito $200. Ya. Entonces, siguiéndolo con lo que he comentado, los líquidos corporales, nosotros aquí tenemos los tres compartimentos. Nombre el primer compartimento, el compartimento vascular. ¿Cuál es el compartimento vascular? El del glomérulo. Ya, el compartimento vascular es el glomérulo. O la arteriola aferente o la arteriola eferente. Ese es el componente vascular. El componente intersticial. No sé el mensaje. El espacio de Bowman. El espacio de Bowman. Ahí está. Entonces ahí tenemos
los dos principales compartimentos extracelulares, el vascular y el intersticial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí ve? Está claro, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, busquemos el compartimento, esto yo lo hago a manera de juego. Busquemos ahora el compartimento intracelular. Como intracelular sería El de las células de epiteliales. Las células. De las células epiteliales. Células. Perfecto. Las células epiteliales. Muy bien. Ese es el intracelular. ¿Y el intersticial? Nuevamente. El espacio que se encuentra entre cada célula. El líquido que se encuentra entre cada célula. Mira. Juan es lo que quiere hablar urgente con usted, que le ha mandado un mensaje. Sí, que sería este. ¿Cómo se llama este? Ese es el túbulo proximal. No. Lo que hay entre cada célula. ¿Los complejos de unión? No. Ese es el intersticio tubular. ¿Sí ven? Ese es el intersticio tubular. Esta es una célula epitelial tubular. Al frente de la célula tubular epitelial, ¿qué hay? Otra célula tubular proximal. Entre célula y célula, ¿qué tenemos? Espacio intersticial. La luz tubular o espacio intersticial. Entonces ahí hay todo lo que afecte a esas células o afecte al intersticio tubular. ¿Cómo se clasifican clínicamente las enfermedades ahí? Como enfermedades túbulo-intersticiales. ¿Sí ve? Ahí está la explicación de cómo se llama enfermedad túbulo-intersticial. Nefritis túbulo-intersticial. Nefritis túbulo-intersticial que puede ser agudo, puede ser crónica. ¿Sí ve? Pero acá, estas son las células tubulares. Pero acá, esto que yo estoy, ¿sí ve viendo el cursor? ¿Sí está viendo el cursor? Sí, doctor. Sí, muy bien. Y acá, todo esto, y todo esto, y todo esto, ¿qué viene a hacer? La cápsula de Bowman. No, pero todo eso, ¿qué viene a hacer? Sí, de acuerdo, es intersticio, es vascular. ¿Y cuál es intracelular? No, pues la cápsula de Bowman es esta. La cápsula de Bowman es esta. ¿Sí ve? Por supuesto, todo esto es ultraestructura, ¿no? Este viene a ser el ovillo glomerular. ¿Sí ve? Y todo este ovillo glomerular, ¿de qué está compuesto? De una cantidad de células que tienen una estructura anatómica diferente. ¿Sí ve? ¿Que se llama qué? El endotelio. Endotelio, las células epiteliales, la membrana basal glomerular. Todo eso, ¿cómo se llama? Ese es el mesangio. El mesangio, todo eso, ¿cómo se llama? Componente. Nefrona. La nefrona. Entonces, la nefrona tiene dos componentes. Todo este componente, ¿cómo se llama todo este componente?
Globulillos. Ovillo. El ovillo vascular. renal. Sí, pero todo este componente se llama componente vascular. 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 ¿Sí ve? Componente vascular. Componente vascular. Porque yo, ¿a dónde estoy adentrándome? A tratar de informarles a ustedes que tenemos un conjunto de enfermedades vasculares que pueden afectar a los pequeños vasos como pueden afectar a los medianos y grandes vasos. ¿Sí ven? ¿Cuál es un vaso grande? Dentro del riñón. No, dentro del riñón. La arteria aferente. La arteria renal. La arteria renal. Y en la arteria renal, ¿qué puede haber? Una obstrucción. Una obstrucción que de no resolverla, ¿en qué va a terminar? En enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica secundaria a una obstrucción, un trombo. hipertensión renovascular. ¿Sí ve? De ahí sale la palabra hipertensión renovascular. ¿Sí ve? Porque está afectando al riñón y a la vasculatura. En este caso, ¿a quién? A la arteria renal. ¿Sí? Y hay otra cantidad de enfermedades vasculares que afectan al riñón. Y cuando afectan de manera particular a los glomérulos, ¿cómo se llama? Glomerulonefritis. Secundaria, enfermedad renal crónica secundaria a una glomerulopatía. Que esa glomerulopatía puede ser secundaria o puede ser primaria. Entonces, ahora que estamos hablando de enfermedades glomerulares. Entonces, si yo le pregunto, nómbreme 3 enfermedades renales, ¿cómo las agruparía las enfermedades renales? Enfermedades vasculares, enfermedades glomerulares y enfermedades túbulo-intersticiales. ¿Sí ven? ¿Está más claro ya? ¿Ah? Sí. Ya, me alegro. Me alegro. Ok, listo. Así es. Entonces, esa es la gran clasificación o la clasificación general de las enfermedades renales. Enfermedades glomerulares, túbulo-intersticiales y enfermedades vasculares. Muy bien. Ok. Vamos. Muy bien, espérate un ratito. Me estaba olvidando de algo importante. Alguien me habló del mesangio. Entonces, yo estoy viendo una señorita que se llama Norma Vargas, que se está cogiendo, y también a Seila Fajardo, que ahorita acabo de verlas cogiéndose el cabello. No es nada malo, por si acaso, sino que voy a hacer un experimento con Norma y con Seila. ¿En qué consiste el experimento? Ustedes ahorita van un ratito, el resto de alumnos ven a Norma y ven a Sheila. Sí las ven, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, entonces vamos a hacer el experimento. Chicas, si pueden levanten la mano para sí, no, yo aquí ya las veo, ya. Entonces, Norma y Sheila van nuevamente a cogerse el cabello y van a demostrarnos al público una hebra de cabello. Es decir, la base del cabello es la raíz y la raíz está en la cabeza, el cuero.
y la punta la van a coger con un dedo y pónganlo a observación a todos una hebra de cabello. No la saquen, ¿no? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Ya, pero ponga la base de la hebra de cabello, del capilar, póngala con su mano izquierda, la base en la cabeza. Exacto. No, pues me está enseñando la palma de la mano. Exactamente. Mire, ahí lo hizo Sheila. Yo le hago una pregunta a ustedes. Ténganla suspendida en el aire. ¿Alcanzan a ver la hebra de cabello de Sheila Fajardo? Sí, sí se ve. No se ve, ¿ves? No, casi no se ve. Casi no se ve. Fíjense, casi no se ve. Ese casi no se ve. Y tenlo alzada, Sheila, tenlo alzado. Eso. Pues bien, cuando ustedes vengan a hemodiálisis, van a ver, esto en la máquina de hemodiálisis. Esto es el filtro capilar sintético. Dentro de este filtro capilar sintético, miren, hay más de 10.000 capilares sintéticos por donde entra la sangre. Entra la sangre. ¿Sí ve? Entonces, toda la sangre de la arteriola aferente ingresa ¿a dónde? A los capilares glomerulares, que son como la hebra del cabello de Sheila. Sheila, ¿no? De Sheila, ¿sí ve? Imperceptibles al ojo humano, suspendidos en el aire. Pero si Sheila, ahorita, su dedo índice y dedo pulgar o medio, no sé con cuál tiene sostenido, lo afloja, aflójelo. Aflójelo, aflójelo. Ya, aflójelo, por favor. Ya saque la mano. Se cae el cabello. Pero los glomérulos no se caen. ¿Por qué no se caen? Por las células mesangio. Por el mesangio. El mesangio, que es de sostén. Entonces el mesangio actúa como una estructura de sostén que mantiene como que si estuvieran suspendidos en el aire los capilares glomerulares. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que sirve de sostén, el mesangio. ¿Sí ve? Y ese de conjunto de células mesangiales, ¿cuál es la característica que tiene? Ahora estamos hablando de histología. ¿Cuál es la característica que tiene? ¿Qué es el mesangio? Es tejido conectivo. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué secreta? Una matriz. ¿Pero qué secreta? Prostaglandinas. No, bueno, sí, en el caso del glomérulo sí. Efectivamente, prostaglandinas de origen local que se opone a las sustancias vasoconstrictoras que liberan los capilares glomerulares que se llama angiotensina 2. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y ahí entonces se da otra vez el tono vasomotor. Porque si se libera angiotensina 2, si se secreta angiotensina 2, tiene que secretarse prostaglandina. Renales, específicamente por las células mesangiales. Pero esa no es la principal función. Esa es una de sus funciones, perfecto. Pero la principal función, si es tejido conectivo, como que me acaban de decir, ¿qué es lo que secretan? Sustancias con M. Miosina. Miocontráctiles. Miorelajantes. Actina, miosina, nidógeno, perlecán. ¿Sí ve?
heparansulfato. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Es como un acordeón. ¿Cómo es un acordeón? ¿Cómo es un acordeón? Es decir, Se contrae, se libera, relaja. se contrae, se relaja. exacto. Ese instrumento musical es así. ¿Ah? Entonces, ahora díganme, si yo tengo una hiperglicemia crónica, ¿cómo está? ¿Abierto, relajado o contraído? Contraído. 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 ¿Cómo va a estar contraído? Abierto. ¿Por qué? Porque viene un gran volumen plasmático. ¿No ve que el paciente tiene hiperglicemia crónica y por lo tanto hay mayor cantidad de agua disolviendo ese soluto? Entonces está permanentemente relajándose el mesangio. ¿Y qué produce? Hiperfiltración glomerular. ¿Sí ven? Nadie les ha enseñado en 5 o 10 minutos lo que otros demoran 2, 3, 4 clases, 1 mes, 2 meses y no terminan de entenderlo. Por eso le digo que aprovechen porque están en Harvard estudiando ustedes. ¿Ya? Ok. Entonces, nótese usted cómo el mesangio, ¿verdad? El mesangio. Aquí está, ¿ves? Es más o menos como el agua que se entrecruza entre los dedos. ¿Sí ven? Y se me escapa el agua entre los dedos. El mesangio se distribuye como entre los espacios de los glomérulos, ¿ven? Para mantenerlos erguidos, eréctiles. ¿Sí ven? Para que deposite en el espacio intersticial llamado espacio de Bowman, ¿qué depositen? ¿Qué depositan? Sustancias. ¿Qué depositan? Sustancias. No, mi amor, depositan el líquido ultrafiltrado. Exacto, el líquido ultrafiltrado. ¿Sí ven? Y ese líquido ultrafiltrado, como lo explica Burton Rose, creo que de ahí está diapositivo, no, mira, ¿ves? ¿A dónde va? El túbulo próximo. Sí, el túbulo. El túbulo. No, cariño, no me... Sí, va por el túbulo, pero ¿va por dónde? Después, Por la la luz, luz. La luz. intratubular o Intratubular. intersticial. Exactamente. En donde al llegar, ¿qué se produce? Reabsorción. Absorción y reabsorción. La reabsorción. Y el resto seguirá su camino. Vete y continúa, sigue tu camino. Sigue tu camino, hay una salsa, creo que es el... Sigue tu camino, ¿cómo se llama esa salsa? Ya, sigue. Sigue tu camino hasta llegar ¿a dónde? A la pelvis renal. Y ahora sí, ha terminado de producirse esa solución que empieza con ultrafiltrado plasmático y termina en la pelvis renal como Orina. orina. Exactamente. Desechos. Muy bien, listo. Perfecto. Pero esta cápsula de Bowman hay que entenderla en la perspectiva de estudiar histológicamente a las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Qué significa estudiar histológicamente a las arteriolas aferentes y eferentes? Estudiar sus células. ¿Mande? Estudiar sus células. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo está histológicamente? Histológicamente. La constitución de las células y los líquidos. No estamos hablando de células. Estamos hablando de la arteriola aferente y eferente. ¿Qué no se dan cuenta? ¿Ves? ¿Sí ves? ¿Ves? ¿Sí ves? Entonces quiere decir que estas células, perdón, que estas arteriolas, como toda arteriola que tiene,
Histológicamente, claro, célula, perfecto. ¿Cómo sería entonces? Sí, como célula, pero antes, perdón, como histología, pero antes de célula, ¿cómo se llama? ¿Cómo está constituido un vaso sanguíneo arterial? Endotelium. Antes de eso, jovencitos. Todos los vasos sanguíneos tienen dos capas. ¿Cuáles son las capas? El tejido conectivo, la membrana basal. ¿Y la capa? Con P. Capa parietal, donde están las células epiteliales. ¿Sí? Entonces, de la capa parietal, ¿qué sale? ¿Sí ve? ¿Qué sale? Las células epiteliales. Y de la capa visceral, ¿qué sale? Los merulares, ¿sí ve? Por eso es que esta estructura anatómica de la nefrona es importante. Porque de aquí sale, de la capa parietal, ¿qué sale? Ahí dice, pues, parietal layer of glomerulo. Ahí está. Sale la cápsula de Bowman, que sirve de envoltura para que el líquido ultrafiltrado quede en el espacio de Bowman, recorra y pase ¿a dónde? A la luz intratubular o espacio intersticial entre las células epiteliales. En conclusión, las células epiteliales tubulares, ¿de dónde salen? De la capa parietal de las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Y los glomérulos de dónde salen? De la capa visceral o ya. ¿Sí ve? De ambas, no, ¿sí ve? ¿Sí entiende? Sí. Porque esta constitución anatómica es única. Es única. ¿Sí ve? ¿Quién decía de esos jactanciosos? Soy único. ¿Sí ve? De mí, después el diluvio. Así dicen los egocentristas, los vanidosos. Pero esto realmente es único. No sé si ustedes, por supuesto, que pueden saber más que yo, me dirán con el transcurso del tiempo si es que hay otro órgano en la que se vea esta diversificación de las arteriolas. ¿Hay algún otro? ¿Hay algún otro? Claro. Porque desde el punto de vista del aparato cardiocirculatorio, después de la arteriola, ¿qué viene? Los capilares. Pero las vénulas, los capilares venosos. Aquí no. ¿Aquí qué hay? Capilares arteriales. ¿Sí, ¿Sí entiende? Esto es único. Esta es una constitución única del riñón. No creo que haya en otros órganos. Tendría que adentrarme en el campo de la histología y de la célula de otros órganos como me he adentrado en el riñón, pero no tengo ya el tiempo para hacerlo. Pero no sé si ya logran entenderlo. ¿Sí? ¿Lograron entenderlo? Sí. Entonces, ¿qué estoy enseñando? El corpúsculo renal constituido por todo esto. Y para no alarmar, no amargarles el día, ocurre que el túbulo contorneado proximal que va por aquí vuelve a rodear al glomérulo, lo rodea, baja por el asa de Henle, sube por el asa de Henle el túbulo colector y otra vez termina acá, ¿ves? En la zona vascular. El túbulo distal. ¿Sí? Ahí está. Ok, muchachos. Ya, ok. Hasta ahí logré avanzar. Aquí este ayudante que tengo está muy interesado en la sincrónica. Ahí está, ¿ves? Capa parietal, ¿sí ves? Ahí está. ¿Sí ves? Ahí está la pared. Ok. Ok, listo. Chicos, esperen un momento, por favor.